Una chica de 16 años volvió a casa en bicicleta y desapareció. Al día siguiente, encontraron su cadáver en un campo cercano a la carretera. El autor desconocido la había matado y había huido. Aunque la policía tenía una muestra de ADN del agresor, no pudo encontrarlo hasta 13 años después. En este video, le contamos qué le ocurrió a Marianne Bastra y por qué este asesinato es uno de los más notorios de la historia de Holanda. Marianne Bastra nació el 10 de agosto de 1982 en Holanda. Vivía con sus padres en De Wisteren, un pequeño pueblo del norte del país, lejos de las grandes ciudades. Era la menor de 6 hermanos, con 2 hermanos y 3 hermanas. Con el tiempo, casi todos los hijos mayores se trasladaron a otras ciudades y países, y Marianne se quedó a vivir con sus padres y un hermano mayor. Estudiaba en una escuela local, se interesaba por la música y tenía muchos amigos. La zona en la que vivía estaba plagada de pequeñas ciudades y pueblos separados por pocos kilómetros, por lo que Marianne viajaba a menudo a otras localidades para pasar tiempo con sus amigos o ir de compras. En su tiempo libre también trabajaba en el supermercado local. El 30 de abril de 1999 había una gran fiesta nacional, el Día de la Reina. Marianne terminó su turno en la tienda y se fue a una ciudad vecina, Colum, a pasar la tarde con unos amigos en una cafetería. Unas horas más tarde, el novio de Marianne y sus amigos se unieron a su compañía y juntos decidieron ir a un asentamiento llamado Wittenpost, que estaba a 6 kilómetros. Fueron en bicicleta, pero Marianne no tenía, así que pidió prestada una bicicleta y se fue a dar una vuelta con sus amigas. Al cabo de un rato, decidieron volver a casa y Marianne tomó la dirección de su pueblo, que estaba a unos 11 kilómetros, pero nunca llegó a casa. Sus padres pensaron que Marianne había pasado la noche en casa de una amiga en Colum, aunque esto era dudoso. La chica prometió estar en casa por la tarde y si decidía pasar la noche en casa de su amiga, sin duda llamaría a casa. A primera hora de la mañana, el padre de Marianne llamó a casa de su mejor amiga, Afe. Para su sorpresa, se enteró de que su hija se había despedido de sus amigas aquella noche y estaba de camino a casa. En ese momento, todo el mundo tuvo claro que algo malo podía haberle ocurrido a Marianne. Su amiga llamó a su novio, se llevó a su hermana y juntas condujeron por la ruta que Marianne había tomado para volver a casa. Mientras tanto, el padre de la chica decidió ponerse inmediatamente en contacto con la policía. Les dijo que su hija no había vuelto a casa y que ninguna de sus amigas sabía dónde estaba. Pronto acudieron a su casa 2 agentes para tomarle declaración de persona desaparecida, tras lo cual regresaron a la comisaría y se prepararon para iniciar la búsqueda. Mientras tanto, Afe, su hermana y su novio pasaban cerca del asentamiento de Finklister, con extensos campos a ambos lados de la carretera. En un momento dado observaron algo brillante en la hierba y se detuvieron. Al acercarse al campo vieron una bicicleta tirada a la hierba. Un poco más lejos, a unos 15 metros, estaba Marianne. Estaba desnuda y tenía un corte en el cuello. Los 3 quedaron conmocionados por lo que vieron. Afe quiso tomarle el pulso a Marianne, pero no se atrevió a acercarse al cuerpo. Era evidente que la chica estaba muerta. Pero su mejor amiga no podía creerlo debido a la intensa conmoción. Luchó por sacar su teléfono y llamó a la policía. Varios agentes llegaron inmediatamente al lugar y 2 policías se dirigieron al domicilio familiar de Marianne. En ese momento, aún no tenían confirmación oficial de la identidad de la fallecida, así que los agentes recogieron a su padre y lo llevaron al lugar de los hechos. En ese momento, los forenses ya estaban trabajando en el lugar y el padre, muy a su pesar, identificó inmediatamente a Marianne. Tras examinar la escena, los detectives se percataron de un detalle importante. Había 2 huellas de bicicleta que conducían desde la carretera hasta donde yacía el cuerpo de la chica, y una sola huella en dirección contraria. Esto significaba que el asesino también iba en bicicleta. La policía investigó los alrededores en busca de alguna prueba e incluso realizó fotografías aéreas, pero lo único que pudo encontrar cerca de la escena del crimen fue un mechero. Los amigos de Marianne dijeron que no fumaba y que no tenía mechero, así que la policía la envió a un laboratorio. Los médicos forenses determinaron que la chica había sufrido abusos y encontraron restos de semen, a partir de los cuales pudieron recopilar una muestra del ADN del asesino.
El mismo ADN se encontró en un mechero. Se introdujo en la base de datos de la policía, pero no hubo coincidencias. Esto significaba que el agresor no tenía antecedentes penales. Casi inmediatamente después de descubrirse el cadáver, la policía eligió como sospechoso a un chico de Marianne llamado Spencer. No había pruebas contra él, pero al jefe del departamento de policía local le pareció que el chico era el asesino más probable en un caso así. Sin embargo, el joven ofreció voluntariamente su muestra de ADN y esta no coincidía con la encontrada en el cuerpo de la víctima. Mientras tanto, los medios de comunicación locales y la televisión informaron ampliamente del crimen. En aquella zona tranquila y apacible, casi nunca se veían asesinatos de este tipo, y el público clamaba para que la policía atrapara al culpable lo antes posible. El problema era que los detectives ya estaban en un callejón sin salida en la primera semana. Tenían una muestra de ADN del asesino, pero ningún sospechoso. La policía también recibió muchas llamadas de vecinos de la zona. Algunos de ellos pensaban que alguien conocido de la chica podría estar detrás del asesinato, pero no había confirmación de ninguna de estas teorías. Pero la gran mayoría de la gente apuntaba a un lugar concreto. Junto al campo donde se encontró el cuerpo de Marianne, había un centro de migración para solicitantes de asilo. La mayoría de las personas que allí se encontraban procedían de Irán y Siria. Cada día que pasaba, esta teoría se extendía por los pueblos de la zona, y llegó un momento en que un número impresionante de personas estaban 100% seguras de que un refugiado había cometido el asesinato. Por ello, la policía tuvo que investigar esta posibilidad. El 5 de mayo se celebró el funeral de Marianne. Casi 1.500 personas acudieron a apoyar a su familia en ese momento, muchas de ellas de comunidades vecinas. 2 días después, los padres de la chica organizaron una procesión conmemorativa, al final de la cual se dirigieron al público. Un total de unas 20.000 personas participaron en el acto, debido sobre todo a la activa cobertura nacional del caso. Cada día más personas se ponían en contacto con la policía y en un momento dado, los detectives obtuvieron una pista realmente interesante. Varias personas declararon haber visto una noche a Marianne en un café y a un tipo de aspecto oriental que se acercaba a ella e intentaba conocerla. Después de que la chica se negara, el tipo hizo un gesto hacia ella, deslizando el pulgar por su garganta. Dado que la chica fue asesinada de esta manera, la policía comenzó inmediatamente a buscar al joven. Resultó ser un refugiado de 15 años del mismo centro de migración. Admitió haber hecho el gesto, pero negó cualquier implicación en el asesinato. El chico dio una muestra de ADN y no coincidía con la encontrada en el cuerpo de la víctima. A pesar de ello, la población local siguió culpando a los refugiados del centro de migración. La organización tuvo incluso que contratar guardias de seguridad adicionales en caso de posibles conflictos. 12 días después del asesinato, la gente marchó al centro de migración para protestar. Al principio se limitaron a gritar pidiendo la entrega del asesino, pero por la noche, la situación había empeorado drásticamente. Varias personas lanzaron cócteles Molotov contra el edificio, lo que obligó a intervenir a la policía. Desde entonces, se ha reforzado considerablemente la seguridad en el centro y no se han vuelto a producir acciones de este tipo. Pocos días después, la policía anunció la detención de un hombre de 32 años llamado Pete, que vivía en la misma ciudad que Marianne. Era un alcohólico local y no caía bien a la mayoría de los residentes. La detención se produjo después de que un testigo se pusiera en contacto con la policía, diciendo que había visto a Pete con ropa ensangrentada la noche del asesinato. El hombre fue detenido y su muestra de ADN enviada a un laboratorio. Casi al instante, los periodistas difundieron por todo el país la noticia del nuevo sospechoso, solo que el ADN no coincidía con la muestra y el testigo admitió haberse inventado toda la historia como represalia contra Pete por una rencilla personal. Investigando una posible relación con el centro de migración, la policía empezó a examinar el libro de registro que recoge todos los movimientos de los refugiados de la zona de asilo. Tenían derecho a abandonar el centro, pero para hacerlo debían comprobar el registro e indicar a dónde iban y por qué. Resultó que 2 refugiados habían abandonado el centro la noche del asesinato, pero no habían indicado a dónde iban. Se trataba de Ali, de 26 años, y Mohamed, de 19. La policía empezó a investigar su posible implicación, pero no se dieron detalles durante mucho tiempo.
Al padre de Marianne no le gustaba que los investigadores mantuvieran a su familia en la oscuridad y siguieran sin encontrar al asesino. Se puso en contacto con un conocido periodista de sucesos que aceptó investigar el caso y trató de encontrar más información. El 1 de julio, el padre de la víctima apareció en un popular programa de televisión, donde expuso los hechos descubiertos por el periodista. En primer lugar, los 2 refugiados que habían abandonado el centro la noche del asesinato estaban en el mismo café que Marianne. Además, se marcharon casi inmediatamente después de que la chica se fuera con sus amigos. En segundo lugar, desde esa misma noche se desconoce el paradero de estos hombres. No habían vuelto al centro y la policía no pudo encontrarlos. Al mismo tiempo, tenían fotografías de ambos hombres, pero por alguna razón las autoridades no las publicaron. Después de que todos estos hechos se hicieran públicos en televisión, la policía dijo que estaba buscando a estos sospechosos junto con la Interpol. La principal teoría es que podrían haber huido del país. Todo esto ha vuelto a tensar las relaciones entre la población local y los refugiados. A principios de octubre, estos volvieron a concentrarse frente al centro para protestar. El 9 de octubre, la policía turca informó de la detención de uno de los sospechosos, Ali, de 26 años. Resultó que había estado viviendo en Estambul todo el tiempo. Fue trasladado a Holanda, donde se le tomó una muestra de ADN y se le realizaron las pruebas necesarias. La muestra no coincidió con la encontrada en el cuerpo de la víctima, y el hombre quedó libre de sospecha. Desde entonces, la investigación ha vuelto a estancarse, y en algún momento, la policía y la familia de Marianne volvieron a sospechar de su novio. Aunque su ADN no coincidía con la muestra, el comportamiento de Spencer parecía sospechoso. Los conocidos y familiares de la chica estaban convencidos de que Marianne nunca habría vuelto a casa en bicicleta por la noche, ya que le daba miedo la oscuridad y la distancia no era tan corta. Spencer debería haberla enviado a casa en taxi, algo que hasta los padres de Marianne sabían. En lugar de eso, la dejó ir sola en bicicleta. El joven fue interrogado varias veces más y aquí empezó algo extraño. Ha cambiado varias veces su declaración sobre esa noche. Inicialmente Spencer dice que conoció a Marianne en un café y luego fueron al Wittenpost. Sin embargo, al ser interrogado de nuevo, declaró que la chica había ido allí con unos amigos antes de que él llegara al café, por lo que Spencer fue hasta ella en bicicleta. Continuó diciendo que por el camino vio a 2 chicos caminando con una bicicleta. En un interrogatorio, Spencer dijo que no los había reconocido porque fuera estaba muy oscuro. Luego dijo que eran 2 amigos suyos. Todo parecía extraño, pero la policía no tenía pruebas contra Spencer y su ADN no coincidía con la muestra del asesino. El caso se estancó durante varios meses más. El 20 de diciembre, la policía decidió recabar la ayuda del público y pidió a todos los hombres de la zona que ofrecieran voluntariamente sus muestras de ADN. Pero aquí fue donde se encontraron con problemas. Resultó que la ley prohibía la recogida masiva de ADN de los ciudadanos, incluso con su consentimiento. Así que las autoridades pusieron un límite a la policía. Solo podían tomar 150 muestras, entre las que no había ni una sola coincidencia. A partir de entonces, el caso quedó prácticamente paralizado durante varios años. Los padres de Marianne intentaron presionar para que se modificara la ley, lo que habría permitido un amplio análisis de ADN, pero fueron rechazados. El motivo era proteger la intimidad de las personas, a pesar de que tales medidas han permitido capturar al autor del crimen en otros países en varias ocasiones. En julio de 2001, los detectives anunciaron un perfil aproximado del autor del crimen. Creían que el asesino era un lugareño de entre 20 y 40 años. La policía volvió a solicitar permiso para realizar una amplia recogida de muestras de ADN en un radio de 5 kilómetros del lugar donde Marianne fue asesinada, pero se les denegó de nuevo. Después de esto, el caso quedó finalmente paralizado. Los padres de la víctima siguieron apareciendo en programas de televisión y concediendo entrevistas, pero cada año el caso atraía menos atención. No había nuevas pruebas que ayudaran a resolver este espantoso misterio. En 2010,
La policía reunió a un equipo que creó un modelo 3D detallado de la escena del crimen y de todas las pruebas disponibles utilizando la última tecnología informática. Esto atrajo de nuevo la atención pública, y los padres de Marianne volvieron a hablar de la necesidad de realizar pruebas de ADN. Esta vez, 11 años después del asesinato de su hija, las autoridades decidieron plantearse por fin cambiar la ley. El proceso duró casi 2 años y las enmiendas necesarias se aprobaron el 6 de septiembre de 2012. La policía convocó una rueda de prensa en la que pidió a todos los hombres que tuvieran entre 20 y 40 años en 1999 que entregaran sus muestras de ADN. La zona de recogida también se limitó a 5 kilómetros. Calcularon que se trataba de unos 8,000 hombres, pero no todos accedieron a dar su ADN. La policía pudo recoger algo más de 6,500 muestras y los expertos empezaron a examinarlas. Por desgracia, los recursos del laboratorio eran limitados. Tenían tiempo para analizar unas 400 muestras a la semana, por lo que el estudio duraría hasta 4 meses. Los expertos compararon las muestras con el perfil de ADN del asesino, pero no solo buscaban una coincidencia perfecta. Al fin y al cabo, es poco probable que el autor del crimen hubiera entregado su ADN a la policía. El laboratorio también intentaba encontrar similitudes que pudieran servir para establecer el parentesco y remontarse hasta el asesino a través de un padre, un hermano u otro pariente. El 19 de noviembre, un mes después del inicio de las pruebas, los expertos obtuvieron por fin la tan esperada coincidencia. Lo sorprendente fue que no solo habían encontrado un vínculo de parentesco, sino que habían obtenido el ADN del propio asesino, lo que significa que lo había facilitado voluntariamente a la policía. Los detectives no tardaron en anunciar la detención de Jasper Steringa, de 45 años, agricultor de la zona y padre de 2 hijos. Su casa estaba a pocos kilómetros del lugar donde Marianne fue asesinada. Al principio, el hombre guardó silencio, pero tras hablar con su abogado decidió confesar. Pero la opinión pública no conoció los detalles del horrendo crimen hasta el 28 de marzo de 2013, cuando comenzó el juicio. Según Jasper, estaba terminando las tareas de su granja a última hora de esa noche y decidió dar un paseo en bicicleta antes de irse a dormir. Como él mismo admitió, la mayor parte del tiempo montar en bicicleta era solo una tapadera para él. De hecho, se dirigía a un pueblo vecino para utilizar los servicios íntimos de las mujeres del lugar. Su mujer no lo sabía, pero él declaró ante el tribunal que no tenía intención de ir allí esa noche y que solo había planeado ir en bicicleta para olvidarse de los problemas familiares y de las dificultades en la granja. En un momento dado, vio a Marianne sola en una carretera vacía y oscura. Entonces, se le ocurrió que podía hacer lo que quisiera con ella. Jasper se acercó a ella, sacó una navaja del bolsillo y la amenazó con hacerla callar. Después, la llevó a un campo donde abusó de ella y la mató. Ante el tribunal, el hombre insistió en que no quería matar a la chica y que lo hizo por pánico. Se dio cuenta de lo que había hecho y de las consecuencias que tendría para toda su familia. En aquel momento, sus hijos tenían 5 y 8 años y estaban a punto de enterarse de lo que había hecho su padre. Por esta razón, Jasper decidió matar a Marianne y esconderse, pero desde entonces le remordía la conciencia. Siguió viviendo en la zona, oyendo hablar del asesinato y viendo a la familia de su víctima, cuyas vidas nunca volverían a ser las mismas a causa de su atroz acto. Desde entonces, ha pensado repetidamente en entregarse a la policía, pero nunca se ha decidido. Cuando en 2012 se anunció una búsqueda masiva de ADN, Jasper se dio cuenta de que lo iban a descubrir. Tenía muchos parientes en el barrio y seguro que alguien habría dado su ADN. Los expertos encontrarían una coincidencia parcial y empezarían a investigar a todos sus parientes, lo que inevitablemente conduciría a su captura. Jasper decidió entonces dar su ADN, pero seguía sin atreverse a presentarse en comisaría y confesar. El juicio duró solo unas semanas y el 19 de abril el juez dictó sentencia. 18 años de cárcel de los 20 posibles según la ley holandesa. Después de 13 años, los familiares de Marianne pudieron por fin ver castigado al autor del crimen, pero el sistema judicial les dio una desagradable sorpresa.
Debido a su buen comportamiento, Jasper saldrá en libertad en 2023, lo que significa que ha pasado menos de 10 años entre rejas. Comparte tu opinión sobre el caso en los comentarios y no olvides darle a me gusta al video si te ha gustado. Gracias por verlo.